RTBC Noticias, emisión fin de semana. Desgarradores testimonios. Víctimas de falsos positivos en Antioquia contaron por primera vez y ante la JEP cómo desaparecieron y mataron a sus familiares. En Granada, Antioquia, el departamento con más casos de falsos positivos en Colombia, se cumplió audiencia pública. 114 víctimas hablaron sobre las versiones del general en retiro Mario Montoya. IMPEC cerró el pabellón de exfuncionarios de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Exgobernadores de La Guajira y Sucre ya fueron trasladados a otras cárceles. Con una ceremonia religiosa despidieron en Piedecuesta, Santander, al subintendente Ángelo Ruiz Martínez, quien murió en el ataque del ELN en Tibú. Declararon calamidad pública en Necoclí, Antioquia, por los estragos que dejó el sismo del pasado miércoles. La alcaldía tuvo que ser desocupada. Cauca y Valle del Cauca ya tienen restablecido 100% el servicio de gas domiciliario, comercial y vehicular. El estadio El Campín será sometido a intervenciones para su recuperación. Permanecerá cerrado 7 días. Por lluvias hay emergencias en Medellín. Un herido dejó el colapso de una estación de gasolina. También hay calamidad ambiental en la isla de Providencia. Incendio consumió gran parte del Parque Natural Old Providence. Reforma a la salud. Se vienen los debates definitivos en las plenarias. El ministro de Salud explica qué espera el gobierno de este trámite. Entrevista RTBC Noticias. El ministro Jaramillo le respondió las críticas a las EPS. Explicó qué cambia para las empresas prestadoras. Hoy la primera parte de este diálogo clave para entender el proyecto. En deportes, duelo de colombianas en España sin jugar. Lacey Santos se coronó campeona con el Atlético de Madrid, que le ganó por penales al Real de Linda Caicedo. Etapa de antología e histórica en el Giro de Italia. Primož Roglič ganó una contrarreloj apasionante y además es el campeón virtual en Italia. Detalles en unos minutos. Buenas noches. Son desgarradores los testimonios que rindieron hoy las víctimas de falsos positivos en la primera audiencia que la JEP adelanta en Antioquia. Carolay Morales estuvo atenta al caso. Carolay, buenas noches. Muy buenas noches, pues fue una audiencia además cargada de muchas emociones, de mucho simbolismo. Vimos en esta audiencia, por ejemplo, objetos representativos de las víctimas, fotografías, cuadernos, también incluso herramientas de trabajo de los campesinos, de las víctimas de los falsos positivos en el país. Incluso en esta región, en Antioquia, es la primera vez que se hace una audiencia de esta magnitud, donde las víctimas contaron con mucho dolor lo que pasó justamente en el país. Mi nombre es María Giraldo, papá de... Así fue la presentación de algunos familiares que hoy revivieron el dolor por el asesinato de sus seres queridos presuntamente a manos del Ejército de Colombia en los llamados falsos positivos, una práctica que al parecer tenían los agentes de la fuerza pública, donde hacían pasar a campesinos y demás ciudadanos como guerrilleros dados de baja en combate. Dicho por el mismo ejército, traían un muerto que... La primera en hablar fue Liliana Eugenia García, quien denunció el asesinato en 2002 de su hermano Willy Alejandro García en la vereda Santa Ana en el municipio de Granada. Contó que el ejército reportó la muerte como un guerrillero dado de baja en combate. Y de pronto se escuchó la ráfaga del helicóptero por toda la casa. A mí, de hecho, me volaron esquirlas en el estómago, rompieron las paredes, los techos de la casa. Cuando uno de los muchachos que trabajaban en la casa, Rubén, le dijo a mi papá, venga, recojan a Willy que lo hirieron. Entonces, cuando nosotros fuimos, ya tenía las piernas destrozadas. El hermano de Liliana murió sin poder recibir atención médica, pues según contó, el ejército no lo permitió. Un señor vecino llegó a la casa, don César Vergara, y nosotros le dijimos, vamos a Santana a hablar con el capitán de la tropa para que nos ayudara para poderlo sacar. Y él dijo que no, que pues que qué pena, pero que ellos ya no podían hacer nada. Todos corrieron hacia la casa de nosotros. Sara Isabel Castaño también habló en esta audiencia sobre la muerte de su hermano Evelio Antonio Carvajal en el municipio de Cocorná, en Antioquia, en 2003, presuntamente a manos del ejército con los falsos positivos. Cuando en esas llegó el ejército, agarraron a mi hermano, lo tiraron al piso, lo pisaban. Le decían que era un guerrillero, que ellos
que él les había disparado, que ellos lo habían visto, que había salido corriendo. Entonces una sobrinita mía, Liliana, les dijo, pero no se supone que ustedes son los defensores del pueblo. Entonces se le abalanzó un soldado, la agarró del cuello y la sacudía, le decía, guerrillera mal, que vos sabes mucho. Los magistrados de la JEP reconocieron en estos testimonios la enorme estigmatización que hubo hacia los campesinos al tildarlos de guerrilleros en varias zonas del país por parte del ejército. Antioquia es el departamento con más casos de los llamados falsos positivos en Colombia. De otro lado, el IMPEC cerró el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde estaba recluido el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Katy Sánchez, ¿para dónde trasladaron a los reclusos? Muy buenas noches. 11 reclusos salieron de la cárcel El Bosque, que queda ubicada en la ciudad Barranquilla. Salieron a cárceles como Valledupar, Dorada y La Picota. Lo que ha manifestado también el director del IMPEC, Daniel Gutiérrez, es que también van a investigar desde el director, subdirectores y guardas de seguridad de ese penal. El IMPEC cerró el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde permanecían 14 personas, entre ellos el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y el exjuez Abelardo Andrade. Durante muchos años habían quejas y denuncias, y el decir es que allá los políticos tenían eso como un hotel, privilegios y demás. Los traslados se hicieron hace 24 horas bajo estrictas medidas de seguridad para evitar riesgos de fugas. Solo quedaron 2 reclusos por orden de un juez en la cárcel de Barranquilla. Carlos Matos se encuentra en casa hospitalaria por orden de un juez, entonces continúa ahí porque nuestra obligación es cumplir a los jueces. Emilio Tapias está en Barranquilla por orden de un juez, entonces tampoco lo podemos mover. Pero Kiko Gómez sí se movió, entonces lo anunciaremos, está entre Picota, La Dorada o Valledupar. También se adelantan investigaciones a los guardias del IMPEC de ese penal. Estamos investigando si hay irregularidades, igual que el director, los subdirectores y demás. Ya estamos revisando si también se tomarán medidas con los funcionarios del establecimiento. Los guardias de la cárcel El Bosque ofrecieron una renuncia masiva si se comprueba que Kiko Gómez salía en las noches y regresaba en el día, como ha trascendido en redes sociales. Gracias, Katy, por la información. Y en Medellín también cerraron un pabellón de la cárcel El Pedregal, donde identificaron problemas de sanidad en la preparación de los alimentos. Andrés Fernández, adelante. Fernández. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Esta situación se da luego de una alerta emitida por la Personería de Medellín tras las innumerables quejas por parte de los internos. Recordemos que es precisamente en este centro carcelario donde constantemente se reportan fallas en el servicio de alimentación. Una inspección realizada por la Secretaría de Salud de Medellín identificó que en el lugar donde se preparan los alimentos a los internos de la cárcel El Pedregal hay contaminación, moscos, deterioros locativos, lo que afecta la preparación de los alimentos. Se ordenó como medida sanitaria de seguridad el cierre total temporal del rancho. Esto se debe a que continúan todas estas situaciones que conllevan a que permanezcan agentes contaminantes en el tiempo, que se derivan en intoxicaciones masivas a la población privada de la libertad. También se identificaron encharcamientos de agua en paredes y techos, lo que produce hongos y malos olores. Además, la falta de baños, iluminación y malas prácticas higiénicas de los manipuladores. Los alimentos que se están entregando no están cumpliendo esas condiciones de salubridad e higiene que se requieren en el marco de su preparación. Es una medida que afecta directamente a la población privada de la libertad. La Personería de Medellín le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia garantizar las condiciones para que en el lugar pueda volverse a prestar el servicio en el menor tiempo posible. 7:09 de la noche, el gobierno emitió un comunicado en el que relata que a principio de año la jefa de gabinete, Laura Sanabria, sufrió un robo de dinero en su vivienda familiar. La comunicación explicó que la Jefatura de Protección de la Casa de Nariño actuó de acuerdo a la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios en Colombia y que en este caso se activaron las acciones previstas según leyes vigentes. La Casa Nariño dijo que rechaza las versiones sobre un supuesto abuso de poder, mal uso de los recursos públicos y el maltrato a personas indefensas. Versiones de prensa vinculan a una trabajadora supuestamente con el hecho.
La isla de San Andrés se convierte en la primera zona de Colombia en tener un computador por estudiante. Así lo sostuvo el presidente Gustavo Petro tras su visita a la isla, donde entregó más de 1.000 computadores y 10 laboratorios de innovación educativa que beneficiarán a más de 8.000 estudiantes de 21 colegios de la isla. El presidente Petro indicó que existe un gran reto en conectividad en la zona, pues solo el 49% de la población de San Andrés tiene acceso a Internet. Eso significa que San Andrés es el primer departamento de toda Colombia en tener en promedio un computador por niño. La reforma a la salud que impulsa el gobierno acaba de pasar un examen fundamental en la Comisión Séptima de la Cámara, pero se viene lo definitivo en las plenarias. RTVC Noticias habló con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre lo que se espera en este trámite. Le respondió a las críticas a las EPS y respondió qué cambia para esta empresa. Veamos la primera parte de este diálogo con el director de RTVC Noticias, Jairo Patiño. Hablemos por supuesto de la reforma. Ya se pasó un examen muy importante en la Comisión Séptima, pero vienen todavía las grandes ligas, vienen las dos plenarias de Cámara y las de Senado. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo siente usted? Esto es como una pelea a 4 rounds, ¿no? Lógico que en el boxeo olímpico son 3 rounds, aquí nos toca 4. Y todos y cada uno son pasos que implican necesariamente el diálogo, el entendimiento, la posibilidad de consensuar, y aspiramos a raíz de la profesionalidad, la sapiencia, lo que conocen el territorio, porque los parlamentarios conocen sus territorios. Creo que ellos, una vez lean ya detenidamente lo que hemos logrado llevar y pasar a través de la comisión, que hizo un análisis muy detallado y minucioso de la reforma, yo creo que vamos a tener la posibilidad de que en plenaria, tanto de Cámara como en el Senado de la República, en la Comisión Séptima de Senado y en la plenaria, nuestros parlamentarios entiendan, como lo van a entender, porque conocen el territorio, porque conocen a Colombia, la necesidad de esta reforma. Esto está avanzando sin coalición, porque de hecho fue anunciado por el presidente de la República, la coalición se rompió precisamente en uno de estos debates. ¿Cómo están aquí estas cargas o cómo está funcionando eso para que la gente se ubique? Porque los partidos están en independencia, ¿o qué? No, está avanzando por consenso. Ah, ok. Usted puede tener partidos de gobierno, partidos independientes y partidos de oposición, pero cuando usted tiene a la U y a los conservadores independientes, quiere decir que están dispuestos a apoyar lo que consideren bueno, adecuado y oportuno para el país. Y a eso estamos recurriendo. Estamos recurriendo a las grandes mayorías del Parlamento y a todas las personas que conocen este territorio como lo conocen los parlamentarios, para que vean que esta es una reforma que tiene que ver muy especialmente con esos territorios, los más de 700 municipios en el país que hoy no tienen una verdadera atención. Porque a veces se cree que tener un carnet o estar afiliado a una EPS, que con eso usted tiene derecho a la salud. No. Hay muchas personas y la gran mayoría de los colombianos, un número muy importante, más del 93-94% están afiliados, pero no todos tienen el derecho a la salud. Y eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Cuál es la perspectiva de cambios? ¿Qué le pueden quitar? ¿Cuáles son las líneas rojas que se han trazado? ¿Usted cómo se lo imagina? Por ejemplo, las EPS han ya salido a hacer fuerte oposición después del trámite en la Comisión Séptima. ¿Cómo va eso también en su perspectiva? Mire, primero, las EPS no desaparecen. Van a seguir manteniendo sus afiliados. Las EPS se van a transformar. Van a continuar con sus afiliados. Yo soy Sanitas. Yo voy a seguir en Sanitas. Las gestoras van a mantener sus afiliados. Van a estar en todo este proceso, desde el centro de atención primaria, a través de las redes, y van a continuar ejerciendo las mismas funciones que vienen haciendo. Fuera de eso, le vamos a pagar el 8% de todo el monto. El año entrante pueden ser 100 billones de pesos, le vamos a pagar hasta 8 billones de pesos por seguir continuando haciendo y ejerciendo las funciones que hoy tiene.
¿Y entonces por qué les molesta el proyecto? Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué y cuál es el problema? ¿Vamos a pagar directamente a las clínicas y los hospitales? Es tal vez la diferencia. ¿Por qué? Porque las EPS se han demorado o a veces han dejado de pagarle a las clínicas y a los hospitales, inclusive a sus mismas clínicas. Necesitamos entonces esas EPS que estén trabajando. Queremos EPS que trabajen muy bien, que hagan su trabajo, que sigan con sus afiliados, les vamos a pagar, vamos a estar de la mano con ellos, vamos a atender bien a los pacientes de la mejor manera, no vamos a poner barreras de acceso a los servicios de salud. Mañana en la segunda parte de esta charla el ministro le va a responder a la gente de las regiones qué va a cambiar en la vida cotidiana de las personas con la reforma. y 16 en Valle del Cauca y Cauca ya cuentan con el servicio de gas en hogares y establecimientos comerciales. Las estaciones de gas vehicular fueron totalmente abastecidas. Diego Candelo, buenas noches. Hola Damaris, buenas noches. Mire, así es, las dos empresas que proveen el servicio tanto en Valle del Cauca como en el Cauca han indicado que ya el 100% de los usuarios residenciales pero también comerciales e industriales tienen el servicio de gas natural. Hay que decir también que en las estaciones de servicio de gas vehicular el servicio está totalmente restablecido. Hay que recordar además que el sector más afectado en esta crisis también fue el gastronómico, que perdió al menos 1.000 empleos o más bien 1.000 establecimientos cerraron producto de esta crisis. Los departamentos del Pacífico ya cuentan con gas natural tras el restablecimiento en el transporte del hidrocarburo hacia la región. Hemos restablecido el servicio de gas natural para todos nuestros clientes residenciales, comerciales, industriales y estaciones de servicio de gas vehicular. Que a partir de las 6 horas de este viernes 26 de mayo de 2023 se inició el proceso de restablecimiento 24 horas del servicio de gas natural. Desde el gremio gastronómico hicieron un llamado a tomar medidas para evitar una crisis similar. Esperamos que situaciones como estas nos brinden medidas de contingencia para futuros procesos que nos lleven a aprender y a garantizar sobre todo una recuperación económica de un sector que lo necesita hoy más que nunca. En relación con el gas vehicular, finalizó la reactivación del suministro en todas las estaciones de Valle del Cauca y Norte de Cauca. Con una eucaristía fue despedido el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, quien falleció en medio de un ataque del ELN en Tibú Norte de Santander. Eduardo Herrera, buenas noches y adelante, ¿cómo estuvo esta ceremonia? Hola Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues la despedida se realizó con una sentida misa en la iglesia San Francisco Javier, aquí en el municipio de Piedecuesta, Santander, de donde era oriundo este subintendente. En medio del dolor y la resignación, sus familiares hablaron con nosotros. ¿Cómo puede ser posible? En compañía de su esposa, hijas, familias, amigos y uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue despedido el subintendente Ángelo Martínez, quien falleció en un ataque del ELN en Tibú, norte de Santander. El alma quebrantada, esa sería la palabra, para toda su familia, su esposa, sus hijas, padres y todo lo que lo conocimos. Su sueño siempre fue ser policía y se caracterizó por ser garante de los deberes y libertades de la ciudadanía colombiana. La justicia llega y obra de manera justa para aquellos que han atentado y han cegado la vida de nuestro héroe de la patria. Sus familiares le hicieron un llamado al ELN. Que Ángelo fue de las personas que tuvo la fuerza pública más inocente. Él estaba allá porque necesitaba brindarles un futuro a sus hijas. El uniformado de 30 años llevaba 12 años en la institución y según sus allegados en varias oportunidades pidieron que lo sacaran de Tibú porque temían por su vida. Varias emergencias se han reportado en Antioquia. En Necoclí se declaró la calamidad pública para atender los daños generados en el municipio luego del temblor de tierra del pasado miércoles. La sede del Palacio Municipal, algunas viviendas y algunas vías del corregimiento Los Chancos, zona de influencia volcánica, resultaron con grietas luego del movimiento telúrico.
Por otro lado, los organismos de emergencia de Medellín atendieron varias alertas que se reportaron esta tarde luego de un fuerte aguacero. En la avenida Guayabal se logró el rescate de un conductor que quedó atrapado luego que varios árboles cayeran sobre sus vehículos, y en la zona sur de la ciudad también se reportó la caída del techo de una estación de servicio. Allí una persona resultó lesionada. En San Andrés, las autoridades declararon calamidad pública por la emergencia ambiental en la isla de Providencia provocada por el incendio forestal que completa 4 días. Carlos Barraza, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. Y el gobernador de San Andrés, Eber Hacking Chogrín, se refirió a la calamidad pública que se está presentando en la isla de Providencia con un incendio forestal que lleva más de 4 días en el Parque Natural del Pic, en el cual se están viendo afectadas varias hectáreas y especies nativas. Ante esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, quien estuvo hoy en la isla de San Andrés y ante las denuncias de la misma ciudadanía de Providencia, se refirió a que estará revisando el asunto con la Fuerza Aérea Colombiana. Ahora mismo a mirar cómo hacemos, porque eso todo con la Fuerza Aérea. En las últimas horas el Ministerio Público también se pronunció, hizo un llamado en el cual indica que urge la atención inmediata a esta calamidad que se presenta con el incendio forestal en el Pic, en este municipio insular colombiano. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades distritales anunciaron que a partir de mañana y por 7 días se va a intervenir el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿Qué trabajos se adelantarán desde el Instituto de Recreación y Deporte? Edwin Suá, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Básicamente van a reemplazar cerca de 300 metros de esta grama que resultó afectada no solo por las fuertes lluvias, sino también por una bacteria. Será reemplazada por la grama del estadio conocido como El Campincito. Además, van a realizarse también trabajos de intervención en los techos y las escaleras de las gradas. A raíz de las afectaciones registradas en el césped del Campín, luego de un fuerte aguacero registrado hace unos días y por la aparición de una bacteria, las autoridades anunciaron un plan de choque para que el resto de la cancha no presente daños. A partir de mañana, que ya no hay partidos durante 7 días, vamos a hacer una intervención en esa grama que se llama POA, ese tipo de grama que se llama POA, que son más o menos 260 metros, que fueron afectados por la bacteria, y los vamos a reemplazar por una grama que se tiene sembrada en el Campincito. La funcionaria explicó que sembrando una nueva grama se evitará que el resto de la cancha sufra daños. En cuanto a las filtraciones en las graderías, anunció intervenciones en techos y escaleras. Para poder hacer una impermeabilización fuerte, vamos a ampliar las canaletas, vamos a cambiar algunos de los desagües que hay en estas zonas para que desagüe mucho más rápido toda esa cantidad de agua que está saliendo, y de esta manera podamos mejorar todas las zonas de las tribunas. En el mes de diciembre, cuando haya finalizado el calendario deportivo, se realizarán otras intervenciones en las graderías del estadio. y 23, al menos 3 personas murieron en choques fronterizos entre Irán y Afganistán en medio de las tensiones entre ambos países por los derechos sobre el agua del río Helmand. Más noticias del mundo a continuación. Nuevas tensiones en Taiwán. El portaaviones chino Shandong y 2 navíos más atravesaron el estrecho de la isla hacia el mediodía, según denunció el Ministerio de Defensa taiwanés. Las Fuerzas Armadas han vigilado de cerca la situación, poniendo en alerta buques y al sistema de misiles terrestres para responder en caso de alguna eventualidad. La policía en Corea del Sur detuvo al pasajero del vuelo Asiana Airlines, que generó una emergencia en pleno vuelo, cuando abrió una de las puertas del avión momentos antes de aterrizar. En medio del interrogatorio, el pasajero aseguró que abrió la puerta porque estaba bajo estrés. Luego de perder su trabajo, el hombre se expone hasta 10 años de prisión por violar las leyes de la seguridad. El Papa Francisco reanudó su agenda para el fin de semana, luego de haberla cancelado este viernes cuando, según informó el Vaticano, estaba enfermo al registrar fiebre. Para este sábado, el sumo pontífice participó en varias audiencias privadas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva. Comenzamos montados en el Giro de Italia con una etapa definitivamente también apasionante, porque en el Giro justamente Primo Roglic tuvo problemas mecánicos, se recuperó y al final sacó el tiempo suficiente para adjudicarse la camiseta rosa y coronarse campeón virtual. El esloveno mañana se llevaría su primer Giro de Italia. El Monte Lusari, escenario de la batalla final en el Giro de Italia, tuvo una etapa épica. Cronoescalada donde la mirada estaba puesta en el británico Geraint Thomas y en el ciclista esloveno Primo Roglic, quien inició con el pie derecho pulverizando los tiempos en los primeros puntos. Sin embargo, la desgracia, esa que en infinidad de ocasiones ha sido su sombra, apareció. En plena subida se le salió la cadena en un bache. Su equipo reaccionó rápido junto con un aficionado que le dio ese empujón en la pared del monte. Impulso en un momento de desesperación y que parecía una derrota inminente ante Geraint Thomas. Desventaja que transformó en rebeldía. El esloveno, con apoyo extra desde la tribuna, voló e hizo de las suyas, aventajando al británico en 40 segundos. Se siente increíble, es increíble. Se me cayó la cadena, pero la volví a poner. Podría haberlo perdido todo, pero es parte de las carreras. La multitud me dio algunos vatios extra y disfruté del ambiente y la energía del evento. Roglic se viste de rosa y su proeza en el Giro hace historia al ser la cuarta menor de la competencia con tan solo 14 segundos en la tabla general. Dejemos el ciclismo y hablemos del fútbol. Mundial Sub-20, sí, que se disputa en Argentina, y Colombia se midió a Senegal buscando asegurar el primer puesto de este grupo. Vamos a las acciones, lo que sucedió justamente allí en... Entremos ahora con el fútbol internacional, donde el Bayern Múnich por 11ª vez consecutiva, esto es impresionante, se coronó campeón en Alemania e increíblemente destituyeron a sus 2 directores deportivos. Bueno, y en el fútbol femenino, Lacey Santos, campeona en España con el Atlético de Madrid sin jugar, y también muy buena la presentación de Linda Caicedo con el Real Madrid. Final y clásico en el Estadio Municipal de Butarque, donde la colombiana Linda Caicedo fue protagonista. Desde temprano el Real Madrid tomó posesión del balón mientras el Atlético esperaba, pero en el minuto 30 Toletti marcó el primero con un gol de cabeza. En el segundo tiempo el Madrid buscó la banda de Linda Caicedo, quien centró un balón a Iván Andrés que cabeció el segundo palo, poniendo el 2-0. Al minuto 85 sale Linda Caicedo, mientras que la reacción del Atlético llegó al minuto 87 con un gol de Wifi. Y lo imposible al minuto 90+5, cuando quedaba poco para el final, Vanini selló el empate mandando el partido a la prórroga, donde no se hicieron daño. Y en los penales, Carmona, Avelaría y Esbaba fallaron y el Atlético de Madrid convirtió 3 de los 4 penales y es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. Con noticias positivas para Colombia, avanza el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se disputa en Medellín. En la segunda jornada de la competencia, justamente el equipo nacional femenino alcanzó cupo para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. También la antioqueña Gina Escobar consiguió el tiquete para el Mundial de la disciplina, tras destacarse en su presentación en suelo, donde alcanzó una calificación total de 12.400 puntos. La competencia, que reúne a los gimnastas más destacados de la región, culminará este domingo y ustedes lo pueden seguir aquí a través de Señal Colombia Deportes. 7 de la noche, 29 minutos. Hasta aquí los deportes. Y RTBC, Sistema de Medios Públicos, destacó con 4 reconocimientos en el Festival Internacional de Animación Chilémonos, producciones que son referente en la región y que hoy hacen parte de la parrilla infantil de la TV Pública Colombiana. La magia de la animación es poder transportar a su público a diferentes espacios donde la imaginación es el terreno ideal. De allí la esencia de nuestra franja infantil, que apela al eduentretenimiento y que hoy obtiene varios reconocimientos a nivel internacional. Es el caso de Petit, serie infantil que se llevó el primer lugar en la categoría preescolar del Festival Internacional de Animación Chilémonos de Chile. El segundo lugar en la misma categoría fue para Tomás, Alba y Edison, animación que eleva la curiosidad a otro nivel.
En el mismo podio ocupó el tercer lugar Lola La Vamos a Cantar, serie infantil para niños entre los 2 y 5 años. En el viaje me encontré, en el viaje me encontré, en el viaje me encontré un camello ondulado. Y en la categoría de mejor serie latinoamericana de 6 a 12 años, el segundo lugar fue para Chica Cartón. Buenos días, mundo cruel. Contenidos de calidad para niñas, niños, jóvenes y padres de familia que educan mientras se divierten, con el sello de RTVC. Excelentes producciones y por supuesto RTVC tiene para toda la familia. Y hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Recuerden que pueden revivir nuestras historias en las redes sociales. Nos vemos nuevamente mañana a las 7 en punto. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.